comenzamos. Si hay más gente que se puede ir incorporando a lo largo de la sesión, pues ya va viendo dónde estamos y hacemos un recordatorio al final, si es necesario, para así ajustarnos también a los tiempos, ¿no?, que tenemos establecidos. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar una vez más en esta sesión, en este ciclo, ¿no?, de webinars que estamos haciendo dentro del proyecto de Guiding Schools. Y en la sesión de hoy nos vamos a centrar en otro aspecto importante que tiene que ver con bueno, la eficacia que pueden tener las acciones de orientación que se llevan a cabo en los centros educativos, que son las posibles colaboraciones, ¿no?, con diferentes personas, entidades, instituciones, etcétera, ¿no? Veremos un poco cuál puede ser esa red, ¿no?, que se puede crear desde los centros educativos para que precisamente las acciones de orientación de la carrera pues, puedan tener un mayor impacto, una mayor eficacia, especialmente en el alumnado, ¿no? Este es un aspecto además importante, ¿no?, el tema de las colaboraciones, que en muchos casos pues es difícil, ¿no?, de conseguir o de llegar, ¿no?, a veces a establecer estas redes, ¿no?, que desde los centros, ¿no?, permitan también el contacto y utilizar, ¿no?, las experiencias de otros agentes, ¿no?, sociales o educativos, y que podrían tener mucho valor pues, eso, en el ámbito de la orientación de la carrera, ¿no? Entonces también veremos algunas limitaciones o dificultades que puede tener la creación o el mantenimiento de estas redes, ¿no? El guión que seguiremos, la estructura un poco de la sesión de hoy, tiene 4 grandes apartados, especialmente el 2 será en el que nos centremos más. El primero es ver por qué pueden ser importantes, ¿no?, esas colaboraciones o tener esa red, ¿no?, tejer esa red de contactos, de actividades o de información compartida con diferentes tipos de agentes. El segundo es ver cuáles pueden ser los potenciales colaboradores, por lo menos los más importantes, ¿no? Quizás no se incluyan todos, porque podríamos pues, abrirlo, ¿no?, también a otras entidades o otras personas, ¿no?, otros profesionales, pero sí destacar por lo menos los que pueden ser más importantes y por el papel que pueden cumplir, ¿no?, dentro de esa colaboración con los centros educativos. El tercero, tercer punto, ¿no?, será ver pues, qué requisitos se pueden tener en cuenta, ¿no?, a la hora de establecer esa red y de mantener esa red de colaboraciones, y también, bueno, pues alguna dificultad o alguna limitación que pueda haber, ¿no?, para crearla o mantenerla. Y después algunos ejemplos que también veremos a lo largo de la propia sesión, ¿no?, también algunas bueno, propuestas, ¿no?, que pueden servirnos pues, como modelo, como buenas prácticas que se están realizando, ¿no? Y por último, como siempre, pues eso, dejar algunas preguntas finales para la reflexión, ¿no?, sobre todo viéndolo desde nuestro contexto, ¿no?, y desde nuestra experiencia profesional también, ¿no? Entonces, en el primer punto, la importancia que pueden tener estas colaboraciones o esta red, ¿no?, de colaboradores es precisamente la posibilidad de que exista una coordinación entre los profesionales de orientación de los centros educativos y otros actores, ¿no?, sociales, educativos, económicos, etcétera, que pueden bueno, tener interés también en participar en estas propuestas de orientación que se realicen en los centros, ¿no?, y que además pues, eso tiene una perspectiva, un enfoque complementario al que se puede estar ofreciendo en los propios centros, ¿no?, y que sirva también un poco de complemento, ¿no?, y de conocimiento de la realidad o del contexto más próximo. Esta colaboración coordinada puede llevar, obviamente, a la mejora del programa o de la planificación de la orientación de la carrera que se haga en los centros educativos y, por lo tanto, también supone un indicador clave de calidad, ¿no? En varios de los informes que trabajan sobre la calidad precisamente en la orientación de la carrera, se cita como uno de los factores o de los indicadores la existencia de esa red de colaboraciones, ¿no?, de los centros de educación con otra serie de entidades o de profesionales externos, ¿no? Es decir, es un indicador clave. Por ejemplo, en el informe de la Fundación Gatsby, que algunas veces ya comentamos en este ciclo, ¿no?, de
de sesiones, pues se indica como un determinante clave, ¿no? Como un indicador clave. Si existen, ¿no? Esas colaboraciones, está establecida esa red de colaboraciones, ¿no? Siguiendo con la importancia, como veíamos, es por lo tanto, se puede especificar, ¿no? esa red de colaboraciones como un elemento enriquecedor y por lo tanto un elemento para esa calidad, porque de esa manera las actividades de educación de la carrera sí que se ven o se pueden percibir, ¿no? Por todos los destinatarios y también por los profesionales de la orientación de manera integral y significativa, que no aisladas o no separadas de lo que tiene que ver con el contexto sociolaboral o socioeconómico, ¿no? más próximo. Entonces es una forma también de ligarlas, ¿no? Y relacionarlas con las propuestas que se lleven a cabo desde los centros educativos, ¿no? Y de que no solo queden en el aspecto pues, teórico, ¿no? Sino que se vea esa proximidad con la práctica, ¿no? Profesional o laboral, porque permitirán también establecer o realizar, ¿no? Algunas reflexiones conectadas con esas realidades, ¿no? Em, con esas otras entidades o profesionales, y porque la eficacia que puedan tener esas actividades de educación de la carrera va a depender precisamente de cómo se pueden trabajar con otros actores, ¿no? De esa vinculación o de esa conexión que puede haber con otros actores o con otro tipo de agentes, ¿no? Entonces, esta es un poco la justificación de la importancia que puede tener establecer esa red de colaboraciones, ¿no? Que veremos eso que no es fácil y que, bueno, necesitaremos algún tipo de aspectos, ¿no? Importantes a tener en cuenta cuando se quiere crear o mantener, y a veces pues no es posible, ¿no? No depende únicamente tampoco de los profesionales de orientación, es cierto, ¿no? Sino que veremos que depende también de otras instancias, sobre todo pues, a nivel público, ¿no? De otras, de la administración, etc. Si nos centramos ya en los potenciales colaboradores, así que Sultana destaca especialmente estos 8 grupos, ¿no? Estos grandes 8 colectivos, que en muchas investigaciones, ¿no? Pues sí que están contemplados como los que pueden tener una mayor relación, ¿no? Con la orientación de la carrera que se lleve a cabo en los centros educativos, ¿no? Pero como decía, no tienen por qué ser los únicos, ¿no? Sino que podríamos abrir también esta red de colaboraciones pues, a otro tipo de agentes, ¿no? Pero estos sí suelen ser los más habituales, ¿no? Y quizás sí que aunque no colaboren, por lo menos en la mayoría de los centros educativos, ¿no? En nuestro contexto, de una manera continua, en forma de red, ¿no? Y de esa manera ya permanente, sí que en muchos casos pues hay algún tipo de colaboración, ¿no? Puntual o de participación en algún tipo de actividades, ¿no? Entonces sí que suele ser también común, ¿no? En nuestros centros educativos pues la participación de estos grandes grupos, ¿no? O grandes colectivos de colaboradores. El primero que destaca Sultana son los líderes escolares. Aquí podríamos hablar del equipo directivo, ¿no? Decir, bueno, pues qué importancia puede tener que precisamente desde el equipo directivo se establezca, ¿no? Una coordinación efectiva con los profesionales de la orientación en los centros, el resto del profesorado y otros profesionales que pueda haber en la escuela, ¿no? También es importante exactamente que establezcan esa red de colaboración, ¿no? Con los profesionales de orientación, los propios estudiantes, ¿no? Y aquí entonces estaríamos hablando en estos 3 primeros grupos, ¿no? Del personal y de los destinatarios, ¿no? Que están dentro de la propia escuela, ¿no? Es decir, estamos a un nivel interno, ¿no? de los colaboradores del propio centro o de los propios centros educativos, ¿no? Pero puede haber otros colaboradores, ¿no? Que no pertenezcan al centro, ¿no? Como pueden ser los estudiantes o profesionales de educación superior. También, ¿no? Puede haber, estamos acostumbrados a actividades, ¿no? Que ya en muchos centros educativos, especialmente de secundaria, pues se tiene el contacto, ¿no? Con esas o ya actividades programadas, ¿no? De una manera permanente, ¿no? Más o menos en esos centros de colaboración, ¿no? De algún tipo de acción, ¿no? de conocimiento de la realidad, pues por ejemplo, universitaria, ¿no? de visitas o de charlas, etcétera, es decir, que es algo común. Pasa que en este caso pues, sería
eso, incluirlos en una red, ¿no? Pero sí que estamos también acostumbrados. Especialistas externos de orientación. Claro, nosotros tenemos un contexto diferente al de otros países, ¿no? En que puede haber otras entidades, ¿no? Ajenas al ámbito educativo, ¿no? Que realicen orientación, ¿no? Privadas y que puedan colaborar, ¿no? en algún momento con los centros educativos, ¿no? Veremos un poco esa diferencia. Los empleadores, en sentido amplio, que cualquier pues empresarios o responsables, ¿no? de organizaciones laborales, etcétera, sindicatos también con un peso importante y en general pues, miembros de las comunidades locales, ¿no? Miembros relevantes o agentes relevantes de la comunidad más próxima a ese centro educativo, ¿no? Entonces veremos un poco cuál es el papel que podría cumplir cada uno en esa potencial red, ¿no? De colaboración que se podría crear en los centros educativos, ¿no? Quizás eso, los tres primeros, pues para nosotros es más habitual, y sí, normalmente contamos ya con esa colaboración, pero no de esa manera ya estructurada o sistemática, ¿no? Y los otros, que aunque también son conocidos, pues tienen una participación, ¿no? Habitual en nuestros centros educativos, pues más puntual, ¿no? Y más esporádica, ¿no? Aunque también pues existen, ¿no? Actividades que se comparten con ellos, ¿no? Que se organizan conjuntamente, por ejemplo, ¿no? Entonces veremos el papel que cumple cada uno de ellos. En el primer caso, lo de los líderes escolares, que para nosotros eso lo podríamos, ¿no? Incluir bajo la denominación, ¿no? Del equipo directivo. Es sumamente importante y sí que hay, bueno, en muchos foros, ¿no? De orientación, de profesiones de orientación, etcétera, se incide mucho, ¿no? en el papel que pueden cumplir el equipo directivo precisamente para integrar las actividades de orientación en la escuela. Entonces se ve que si hay una buena coordinación, ¿no? Y una buena colaboración entre los profesionales de orientación y el equipo directivo, pues normalmente la orientación que se realice en ese centro educativo puede ser mucho más efectiva, ¿no? Y si no es así, pues puede haber conflictos o dificultades a la hora de desarrollarla, ¿no? O por lo menos estar como una propuesta más aislada, ¿no? No tan integrada en la totalidad del centro educativo, ¿no? Sí que es necesario en este caso que desde los equipos directivos pues, se haga una explicitación, ¿no? de esa integración de la orientación en los centros, pues desde que aparezca en la misión, ¿no? en el proyecto educativo del centro, también que la estrategia de orientación se pueda incorporar a la oferta educativa o que tenga visibilidad, ¿no? Y que a veces sí que si buscamos en determinados centros educativos, pues sí que en varios de ellos en la página web, ¿no? O en otra serie de redes, etcétera, ¿no? Donde puedan estar en blogs, etcétera, donde puedan estar información, ¿no? De esos centros, sí que a veces destacamos, ¿no? que puede aparecer en un apartado relevante y con información completa, etcétera, pues los departamentos de orientación, ¿no? Los servicios de orientación, y en otros casos pues no aparece fácilmente, porque está muy perdido en lo que es la visibilidad, ¿no? del centro en su conjunto, ¿no? Las actividades o el plan de orientación que se esté desarrollando, ¿no? Entonces también eso a veces pues, marca un poco la diferencia, ¿no? de la importancia que puede tener la orientación precisamente pues, en el centro educativo. Y aquí obviamente el equipo directivo pues, tiene un peso muy importante a la hora de poder establecer, ¿no? esa importancia o marcar un poco esa importancia. El segundo de los colectivos o el segundo grupo, ¿no? de colaboradores con los profesores de orientación será obviamente pues, todo el equipo docente, ¿no? De la escuela, el profesorado en general y también otros profesionales que puedan estar en los centros educativos, ¿no? Esas aportaciones que pueda hacer el profesorado sobre la carrera, ¿no? Pues sobre cómo a lo mejor integrar determinadas actividades pues, en las materias, cuando hablamos precisamente de la educación de la carrera, ¿no? Y de la posibilidad de que esas actividades formaran parte de esos contenidos pues, del propio currículo de las materias, ¿no? De los contenidos que van viendo los alumnos, pues eso obviamente mejora la calidad de la orientación que se desarrolle
y también la eficacia de esos programas de orientación, ¿no? Y también es importante pues, el trabajo en equipo con otros profesionales, ¿no? Que pueda haber en el centro, desde profesorado de apoyo, educadores, por ejemplo, educadores sociales que pueda haber en algunos centros, o incluso con la red de escuelas, ¿no? Próximas pues, de un ayuntamiento o de una comarca, etcétera, ¿no? Y que también puedan trabajar incluso en red entre los propios centros educativos, ¿no? Entonces eso también favorecería pues, la calidad y la eficacia de esos programas, ¿no? Y el tercer gran grupo, ¿no? de colaboradores tienen que ser dentro del propio centro tienen que ser los propios estudiantes, ¿no? Y que los veamos también como colaboradores activos, ¿no? No solo como destinatarios de esa orientación o con ese papel más pasivo, ¿no? De recibir esa orientación, sino también con un papel protagonista, ¿no? Y activo en la orientación y cómo pueden contribuir ellos también a los programas de orientación de la carrera a través de sus propias experiencias. Y aquí también podemos decir y necesidades, ¿no? Ligándolo un poco con lo que veíamos en la última sesión, ¿no? De la creación del centro de recursos, que decíamos que sería interesante, por ejemplo, establecer, ¿no? esas secciones, ¿no? En este centro de recursos de la orientación en los centros, a partir de las necesidades, ¿no? De las demandas que puedan tener los alumnos, porque no eran iguales, aunque fueran alumnos de un mismo curso, ¿no? o de una misma etapa educativa, pues esto también podríamos utilizarlo, ¿no? Para los programas de orientación, ¿no? Que ellos pudieran contribuir también a partir de sus propias experiencias o también de sus necesidades, ¿no? E incluso pues, que ellos pudieran liderar, ¿no? Iniciativas de aprendizaje, de tutoría entre pares, ¿no? Que sí que hay en esto pues, experiencias, ¿no? Que se realizan en muchos centros educativos, ¿no? Con la importancia que puede tener esa tutoría, ¿no? Entre iguales. Y Sultana destaca en especial, ¿no? la tutoría entre iguales que podría ser pues, con compañeros y compañeras que pudieran estar, por ejemplo, en mayor riesgo de abandono de los estudios, ¿no? Para trabajar también desde la orientación, ¿no? Desde la orientación de la carrera, con esa tutoría entre iguales, sobre todo con esas personas que pueden estar en riesgo de abandono de los estudios, ¿no? Porque sí que, bueno, pues la proximidad, la cercanía con sus propios compañeros podría ser un aspecto favorable, ¿no? Para la intervención con este alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues sería de interés también incluir, ¿no? estas metodologías de tutoría entre pares pues en las propuestas de los programas de educación de la carrera, ¿no? En los centros educativos. Ya como colaboradores externos al centro, pero que también pues eso, tienen un papel relevante, ¿no? Podríamos destacar tanto estudiantes y profesionales de la educación superior, ¿no? Que pueden ayudar pues eso, a familiarizar al alumnado especialmente de educación secundaria pues, con las vías de formación, ¿no? Que puede haber posterior a esa etapa educativa o con oportunidades profesionales, ¿no? Y desde un punto de vista mucho más cercano a la realidad, ¿no? de esa educación superior y con organización pues eso, de visitas, de talleres, de charlas, ¿no? Hay multitud de actividades que se pueden realizar para conocer, ¿no? La realidad o las realidades de la educación superior, ¿no? En este caso sí que hay bueno, pues experiencias, ¿no? de colaboración entre profesionales de orientación, de educación secundaria y del nivel terciario, ¿no? de universidad o de formación profesional de ciclo superior, ¿no? Y incluso, bueno, pues en nuestro contexto, ¿no? También tenemos experiencias de este tipo, ¿no? Lo que pasa que eso, que son experiencias que a veces se hacen de manera muy puntual o que duran durante un tiempo y no están integradas en esta red, ¿no? De colaboraciones. Pero un ejemplo, por ejemplo, bueno, interesante, ¿no? que conocemos es el de la Universidad de La Laguna, que tiene la iniciativa de Universitarios por un Día, que es una propuesta muy interesante, ¿no? Porque no es solo el acercar, ¿no? a los estudiantes de secundaria esas realidades universitarias, ¿no? Que suele ser muchas veces a través de esas charlas, ¿no? De esas visitas, sino que es una iniciativa mucho más integradora, ¿no? En el que hay pues, desde actividades de orientación, hay recursos, etcétera, ¿no? Que se pueden utilizar. Bueno, en la página web se puede ver, tienen además colgados todos los materiales, la información, ¿no? Del programa, etcétera. Tenían un momentito que voy a compartir.
Ujú. Abierta. Precisamente la página, ¿no? La que es esta, ¿no? Entonces, ven que eso es una iniciativa muy completa, un programa muy completa. Tienen la presentación del programa con, bueno, un vídeo informativo, etcétera, pero también tienen una guía de orientación, tienen los folletos informativos, tienen cuadernos informativos, ¿no? Dirigidos al alumnado de secundaria. Entonces es una experiencia, ¿no? Bueno, el profesor Pedro Álvarez de la Universidad de La Laguna, ¿no? Lleva desarrollando desde hace unos años y bueno, con estudios también un poco del impacto que tiene este programa, ¿no? En el alumnado de educación secundaria, ¿no? Entonces, bueno, pues interesa, pues pueden tener el acceso, ya digo, no solo a lo que es la iniciativa en sí, ¿no? A la descripción de la iniciativa, sino también a todos los recursos, ¿no? Que desarrollaron para ponerla en marcha, ¿no? Y para mantenerla, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser una experiencia que nos sirva de ejemplo para desarrollar también en otros contextos, ¿no? Con otros centros educativos o en otras comunidades, ¿no? Por ejemplo. Seguimos con la presentación. Otro de los colectivos serían los especialistas externos de orientación, ¿no? Aquí es lo que comentaba, que claro, en otros contextos diferentes del español, sí que hay profesionales a veces de los servicios de empleo o entidades privadas, ¿no? Que ofrecen servicios de orientación a las escuelas, ¿no? Entonces son los que se pueden considerar como los especialistas externos de orientación. En nuestro contexto sí que hay la combinación, ¿no? Ya desde el propio sistema educativo en muchas comunidades de esa combinación, ¿no? de especialistas o profesionales internos de orientación y los profesionales externos, ¿no? Que podemos tener a veces una diferencia, ¿no? Respecto a estos otros contextos, ¿no? Nacionales. Sí que es cierto que también en muchas ocasiones utilizamos, ¿no? Esos servicios externos de orientación pues para asesoramiento, para formación de los profesionales de la orientación o para incluso desarrollar algunas funciones, ¿no? de evaluación o de diagnóstico especializado, etcétera, ¿no? Es decir, que ya hay una colaboración que de alguna manera en las comunidades en las que hay este doble carácter, ¿no? De los servicios, pues ya se establece, ¿no? Incluso desde el punto de vista normativo, ¿no? Es decir, está contemplada ya cómo tiene que ser esa colaboración, ¿no? Pero sí que también podría haber eso con otros tipos, otros especialistas de orientación, ¿no? De otros ámbitos, por ejemplo, pues del ámbito laboral, ¿no? Entonces tuviera también esa colaboración pues con orientadores laborales, por ejemplo, ¿no? Pues de los servicios públicos de empleo, de otro tipo de servicios que tengan también orientadores, ¿no? A nivel laboral, sindicatos, por ejemplo, que también veremos después, ¿no? Que a veces tienen también pues, orientadores laborales, y que pudieran tener pues, esa colaboración, ¿no? De formar parte de esos colaboradores con el centro educativo, ¿no? Para desarrollar los planes de orientación de la carrera, ¿no? Porque ligarían, bueno, pues, de una forma mucho más también realista y facilitaría, ¿no? Esa comprensión, por ejemplo, pues, del mercado laboral o con sus conocimientos, sus experiencias, ¿no? Con lo que se pueda realizar desde los centros educativos, ¿no? Entonces, una forma también de integrar, ¿no? los conocimientos que se puedan tener desde diferentes niveles, ¿no? También los empleadores, ¿no? Sobre todo en este ámbito del conocimiento del mercado laboral, pueden compartirnos sus experiencias, sus aprendizajes, ¿no? Con los estudiantes. También esto lo solemos tener, ¿no? En muchas comunidades autónomas pues hay a veces ferias, ¿no? o jornadas, ¿no? de orientación laboral especialmente, ¿no? Las que pueden participar también los estudiantes, ¿no? Y que se les informa de la existencia de este tipo de actividades, ¿no? Porque pueden conocer a lo mejor la realidad del mercado laboral, ¿no? En que pueden estar más próximos. Pero también estos empleadores pues, podrían ofrecer pues, oportunidades de trabajo o experiencias de prácticas, actividades de mentoría para iniciativas de emprendimiento,
Este es un tipo de actividades, por ejemplo, que cada vez más existen en las universidades, ¿no? Para el estudiantado universitario, con la idea de formar precisamente a los estudiantes universitarios, ¿no? en competencias de emprendimiento, y se hace en colaboración, ¿no? Con empleadores, ¿no? que actúan como mentores de esos estudiantes, ¿no? universitarios. Esta idea, esta iniciativa que estás, bueno, ya digo, siendo bueno, desde hace unos años, ¿no? Realizándose en las universidades, y que está teniendo además bastante éxito e impacto, se podría también realizar desde los centros de secundaria, por ejemplo, ¿no? E incluso pues, que los propios empleadores participarán también en la elaboración de recursos de información del mercado laboral, ¿no? Que a veces es difícil pues, tener esa información pues, actualizada, ¿no? que sea relevante, que destaque los aspectos más importantes, ¿no? Pues la participación, ¿no? de este colectivo podría ser muy significativa, ¿no? Para elaborar y actualizar esos recursos informativos sobre todo, ¿no? Y otro colectivo muy ligado a lo que veíamos antes también de los empleadores son los sindicatos, ¿no? Que son también unos colaboradores que pueden ofrecer esa comprensión, ¿no? de las realidades del mundo laboral contemporáneo, y lo que comentaba antes, que a veces también tienen servicios de orientación de la carrera, ¿no? Para los trabajadores asociados, ¿no? Normalmente a ese sindicato, pero que también pueden dar entonces su visión, ¿no? De cómo es esta orientación de la carrera ya cuando pues, una persona está trabajando o buscando trabajo, ¿no? o pretende cambiar a lo mejor de trabajo o de trayectoria profesional, etcétera, ¿no? Entonces, cómo es también esa enfoque, ¿no? que pueden dar a la orientación de la carrera desde el punto de vista ya de los trabajadores, ¿no? o de demandantes de empleo. Entonces, ver también y conocer ya esa perspectiva pues podría ser de interés para integrarla, ¿no? en la orientación de la carrera que se realice en los centros educativos. Y el último de los colectivos, ¿no? serían vosotros miembros de las comunidades locales, ¿no? Por ejemplo, pues estudiantes, ¿no? de que trabajan, o familiares, ONGs, todo tipo de asociaciones o otro tipo de entidades, ¿no? que pudieran estar vinculadas con la orientación de la carrera, y que pueden ofrecer pues, diferentes enfoques, ¿no? de cómo es el mundo laboral, y sobre todo cómo son las tomas de decisiones, ¿no? Formativo, profesionales, o las transiciones, ¿no? de una etapa a otra, y que a veces son complementarias de otros aspectos que también pueden ser relevantes, y que estos miembros o estas entidades, ¿no? locales permiten también desarrollar dentro de los programas de orientación de la carrera, ¿no? y que a veces no están tan tratados desde los centros educativos. Pues, por ejemplo, el valor del trabajo, o también el valor del tiempo libre, el equilibrio, que podríamos también poner ahí, ¿no? el equilibrio entre precisamente la vida personal, profesional y formativa, ¿no? y para encontrar esa gestión, ¿no? de todas las dimensiones de una manera pues, equilibrada, estilos de vida saludables, etcétera, ¿no? Que son también otros aspectos importantes ligados con la orientación de la carrera, que a veces no se abordan, ¿no? de manera directa, y se podrían utilizar pues, las colaboraciones con estas otras entidades para pues, enfocarse más en esos aspectos, ¿no? y hacer pues, una propuesta, ¿no? de orientación mucho más completa, ¿no? más rica también, ¿no? y más real a veces a los contextos, ¿no? en los que están los estudiantes. Y visto un poco los posibles colectivos que formarían parte de esa red de colaboradores, sí que Sultana también comenta algunos requisitos, ¿no? que se tendrían que tener en cuenta tanto para crear esa red, ¿no? como para mantenerla, que a veces es lo más difícil, ¿no? A veces sí que hay pues intención de crear una red de mayor o menor tamaño, pero sí que hay pues como una relación con diferentes tipos de entidades o de profesionales que se van manteniendo, ¿no? Pero lo que cuesta a veces es que sea permanente, ¿no? y que se vaya pues, renovando y activando, ¿no?
Y el primer requisito que, claro, que comenta es precisamente el reconocimiento y el apoyo institucional, ¿no? Es decir, que muchas veces estas redes de colaboración, que sí que en algunos centros pueden existir, dependen más de la buena voluntad, ¿no? de las personas que forman parte de esa red o de los profesionales, e incluso de las relaciones, ¿no? o redes personales que uno tenga con esas otras personas o profesionales para mantenerla, ¿no? Y eso, claro, puede dar, bueno, puede hacer que esa red sea frágil, ¿no? Y si dependemos solo de la voluntad o de las relaciones, ¿no? que tenemos creadas desde un punto de vista personal, pues esa red en cualquier momento se puede ir desapareciendo, ¿no? Pueden ir las personas que la conforman pues no queriendo estar por diferentes motivos o no pudiendo, etcétera, ¿no? En cambio, si tiene un apoyo, un reconocimiento institucional, ¿no? Pues sí que facilitaría precisamente que esa red se mantenga en el tiempo, ¿no? Y que se haga también más fuerte, que pueda ser más diversa, etcétera, ¿no? Otro requisito, obviamente, es la financiación, es decir, hace falta recursos también, ¿no? Y hace falta entonces una inversión ahí desde el punto de vista de la administración también para mantener esa red, ¿no? El tiempo, que también, claro, necesita tiempo, pues establecer los contactos, mantenerlos, información, etcétera. Y sí que es importante también que, como un requisito, ¿no? para que esa red pueda funcionar, la percepción de un beneficio mutuo, ¿no? Es decir, sí que se deben dejar claros cuáles pueden ser, ¿no? los beneficios o las ventajas que podría tener para todas las partes, ¿no? para todas las personas o profesionales, entidades que formen parte de esa red de colaboraciones, cuáles son, ¿no? esas ventajas que pueden tener para ellos establecer esa red y mantenerla, ¿no? Entonces, que se vea también que no solo es un beneficio para una parte, ¿no? sino que pueden beneficiarse todas, ¿no? Y que puedan tener también unos objetivos, ¿no? o unos fines compartidos, ¿no? Porque eso es una forma también de que se trabaje por ellos de una manera conjunta, ¿no? y coordinada, ¿no? Respecto a esto, Sultana también comenta que obviamente los profesionales de la orientación necesitan a veces una serie de competencias específicas, ¿no? para trabajar en red precisamente, ¿no? que a veces pues, no estamos muy acostumbrados. Sí que se habla mucho del trabajo en equipo, ¿no? pero a veces no se tiene en cuenta, ¿no? ese desarrollo de esas competencias. Y para esto sí que bueno, destaca, ¿no? la propuesta que se hace desde la Fundación NICE, de un modelo de competencias, ¿no? de formación de los orientadores, en el que se incluye precisamente un área de competencias que se denomina de intervenciones y desarrollo de sistemas sociales, en el que hace mucha incidencia en esas competencias que tienen que ver más con la gestión de redes, con el trabajo en equipo, con la coordinación, ¿no? Con actividades con organización de actividades compartidas, etcétera, ¿no? Entonces sí que, bueno, si resulta de interés, por si resulta de interés, sí que también en esta página web, ¿no? de la red NICE, pues se puede ver la publicación que tienen precisamente con el desarrollo de estas competencias, ¿no? especialmente en esa área, ¿no? de intervención y desarrollo de sistemas sociales. Entonces, bueno, si resulta de interés, es un manual un poco amplio, ¿no? porque habla también de la formación de los orientadores en Europa, de propuestas, ¿no? de orientación, etcétera, pero una parte muy importante es este aspecto, ¿no? de las competencias que necesitarían los profesionales de orientación, ¿no? para poder desarrollar este trabajo colaborativo, ¿no? y en red. Y otro ejemplo que queremos comentar, que Sultana también lo incluye en su manual, es una propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, que es el Acuerdo Barcelona Orienta, en el que precisamente se ve, ¿no? Cómo se establece una colaboración para lograr unos servicios de orientación eficaces y de calidad en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que participan diferentes tipos de entidades y organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Desde el propio ayuntamiento, ¿no? y del Consejo Escolar Municipal hasta colegios profesionales, universidades, entidades privadas, ONGs, etc., ¿no? Entonces es una propuesta muy interesante
dejar de compartir un momento para compartir el documento que pueden también descargar en esa página web. Accesible ahora. Porque, bueno, describe un poco, ¿no? Los objetivos también del propio proyecto y la red que se crea, ¿no? Este es el acuerdo, sumando esfuerzos, ¿no? Para ofrecer unos servicios y recursos eficientes, coherentes y de calidad, que sitúen a la ciudad, ¿no? A la ciudadanía, perdón, en el centro de la acción orientadora, ¿no? Entonces es una propuesta muy interesante en la que, bueno, eso se especifica, ¿no? Un poco cómo surge la propuesta, cuáles son un poco los objetivos, ¿no? Y aparece también, bueno, el plan de trabajo, ¿no? Y todas las entidades que firmaron este acuerdo de Barcelona Orienta. Entonces sí que ahí pues, se puede ver eso, la diversidad, ¿no? de entidades que colaboran precisamente en esta red, ¿no? Que se crea desde el ayuntamiento, ¿no? Esta propuesta que se realiza, ¿no? Que se realizó en el Ayuntamiento de Barcelona, también existe en otros países, ¿no? Sobre todo a nivel municipal, pues en Berna o en Gothenburg, en el que existe, ¿no? Desde las propias instancias municipales esa red de colaboración, ¿no? Con servicios o entidades que puedan tener un papel en el ámbito de la orientación de la carrera, ¿no? Y que colaboran y trabajan conjuntamente para que esos servicios, ¿no? Pues puedan ser más eficientes, pueden llegar a todos los ciudadanos, puedan ser unos servicios de calidad, etcétera, ¿no? Entonces son propuestas muy interesantes, ¿no? Quizás eso son más conocidas las que se desarrollan a nivel municipal porque, claro, que haya ese apoyo, ¿no? Institucional a nivel local, pues es importante para que se puedan sumar otras entidades y a veces desde los centros educativos sí que puede ser más complicado, ¿no? Entonces, a lo mejor esta propuesta, ¿no? de trabajo colaborativo que surja, ¿no? desde los ayuntamientos, pues sí que podría favorecer precisamente ese trabajo colaborativo pues por parte de los centros educativos, pero también de otros servicios o otras entidades que pueden estar vinculadas con la orientación de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta interesante, ¿no? que también nos podría servir un poco de ejemplo, ¿no? Y de modelo, ¿no? Para utilizarla pues, en otros contextos, ¿no? Vamos a seguir con la presentación. Y ya para finalizar un poco con algunas preguntas, ¿no? Algunas cuestiones así de reflexión cuando trabajamos esta área, ¿no? de las colaboraciones. Sí, quizás, bueno, tenemos que plantearnos un poco, bueno, pues eso, cómo fortalecerlas o cómo crear otras nuevas, ¿no? Precisamente con esa idea de poder hacer que sean continuas o permanentes, ¿no? Y que no se vayan, que no vayan desapareciendo, ¿no? Que no se vayan desvaneciendo. Para eso está relacionado pues, el apoyo institucional que comentábamos. Entonces, ¿qué organismo o institución podría dar el apoyo a esa red de colaboraciones con los centros educativos, por ejemplo? ¿no? Pues tenía que pensar, quizás esta opción, ¿no? de ese marco municipal pues podría ser de ayuda, ¿no? en nuestro contexto también. Y vemos que hay pues, experiencias exitosas, ¿no? que se realizaron y algunas, pues ya digo, permanecen, ¿no? en otras ciudades también, incluso en ciudades grandes, es decir, que tampoco no es un problema a veces de la magnitud, ¿no? Entonces se puede hacer en ciudades grandes, pues también en ciudades más pequeñas, pues a lo mejor es más factible, ¿no? Por esa vinculación más estrecha, a lo mejor de diferentes servicios, ¿no? O profesionales, ¿no? La importancia que veíamos la tutoría entre pares, ¿no? Entre iguales. Entonces, cómo se podría implicar a los estudiantes, ¿no? También para esas actividades de orientación, ¿no? Que quizás no se cuenta con esa
colaboración tan activa, ¿no? de ellos, entonces qué podrían ofrecer también ellos a otros compañeros o compañeras, ¿no? Entonces tenerlos en cuenta cuando se desarrollan esas actividades. Y después habría que trabajar también, ¿no? Y esto sería una reflexión última, pues todo el tema de reconocimiento y beneficios, ¿no? Que tanto para los propios centros educativos como también para los colaboradores externos, ¿no? Es decir, que quizás planteando esos objetivos compartidos, ¿no? Esos propósitos comunes, pues sí que se podría ver de una manera más clara también en qué se puede beneficiar, ¿no? Todas las partes de esas colaboraciones, ¿no? Que no sea como simplemente una, la utilización, ¿no? de las entidades o de las profesionales de una manera unidireccional, ¿no? Por parte de los centros educativos, sino que se viera también pues, por qué puede resultar de interés, ¿no? que colaboren y que participen, y que reconocimiento, qué beneficios o qué aspectos positivos podrían quitar también ellos de esas colaboraciones, ¿no? Entonces estos serían aspectos para la reflexión, ¿no? Que tendríamos que trabajar y que desarrollar para poder hacer este tipo de redes colaborativas, ¿no? Que creemos que puede ser una opción muy interesante a tener en cuenta los centros educativos, ¿no? Para trabajar la orientación de la carrera. Muy bien, y con esto en principio acabaríamos la presentación. No sé si queréis comentar alguna, se fue incorporando así más personas a lo largo de la sesión. Si queréis comentar alguna cuestión o hacer alguna valoración o alguna sugerencia, como siempre estamos abiertos a que podáis participar. Sí, muchas gracias, Elena, por la Hola, Teresa, sí. presentación. Y creo que el tema es realmente importante, el de establecer redes de colaboración o de colaboradores. Y yo quería saber si en las opciones que has presentado de posibles colaboradores, el de miembros de las comunidades locales, ahí he visto que estaba integrada la familia. Sí. Entonces, yo quería saber si conocéis alguna experiencia en la que la familia sea un elemento clave respecto a abrir las puertas de sus propias perspectivas laborales, incluso de la misma forma que hemos visto universitarios por un día, pues trabajador por un día en el negocio, en la empresa, en la situación, en el lugar de trabajo de aquella madre, de aquel padre que forme parte de un programa desde las propias escuelas. No sé si me explico. Sí, sí. No conocemos ninguna experiencia, podemos buscar, porque seguramente que algunas sí puede existir, ¿no? En otros contextos. Es un punto clave el de las familias, ¿no? Cada vez tiene más relevancia todo el tema de la implicación familiar, no solo a nivel de orientación, ¿no? Y que eso sí que está muy, muy destacado y muy estudiado, ¿no? La importancia que puede tener esa implicación familiar en el aprendizaje, en el rendimiento, etcétera. Pero en el ámbito de la orientación como tal no conocemos, ¿no? Pero sí, ya digo, podemos buscar y a ver si encontramos alguna experiencia y la semana que viene podemos traerla también para mostrarla, ¿no? Algún ejemplo. Pero como una experiencia así tan definida, ¿no? Como el programa este, por ejemplo, de Universitarios por un Día, sí que no conozco, no conocemos, ¿no? Tendríamos que a lo mejor ver en otros programas más amplios cuál podría ser el papel de la familia, ¿no? Y cuál es el papel que se da a la familia en ese tipo de programas, ¿no? Pero sí que lo anoto, tomo nota y buscamos alguna propuesta que nos pueda servir también un poco para ver cómo desde la familia, ¿no? Se podría también trabajar de manera compartida, ¿no? con la orientación, por el Exactamente. papel de influencia que tienen además, claro. Sería la idea esa de, bueno, abrimos las puertas de nuestros propios lugares de trabajo de cara al centro en secundaria habitualmente, imagino, pero también en primaria, por supuesto, de cara pues, a ofrecer un mejor conocimiento y poder pisar y poder ver exactamente en qué consiste ese lugar de trabajo. Sí, pues buscamos. Sí que, evidentemente, sí que como experiencias, ¿no? En algunos centros sí que se realiza, ¿no? Es decir, que conozcan contextos profesionales
y a veces pues eso se facilita, ¿no? Que diferentes padres o madres, ¿no? Pues puedan enseñar, ¿no? Pues cómo trabajan en determinado contexto, etcétera, y se puede hacer visitas, etcétera. Pero que esté recogido de una manera sistemática, ¿no? Como una planificada esa actividad y que se haga de una manera, eso es lo que buscaremos, a ver si hay alguna experiencia que nos pueda servir un poco como ejemplo. Perfecto, gracias. Gracias, Teresa. No sé si queréis comentar alguna otra cuestión. Como siempre, eso, enviaremos también la presentación, ¿vale? Y la grabación. Una vez que acabemos ya la próxima semana el ciclo este de las 3 últimas, y ya enviaremos todo junto. Sí que os queríamos comentar, aunque también os enviaremos la información por correo electrónico a las personas que estáis participando en este ciclo, que en la primera semana de mayo vamos a realizar una actividad de difusión de otro proyecto europeo, pero que está muy ligado con este, que tiene que ver con un modelo de competencias de gestión de la carrera. Entonces va a ser la presentación de ese modelo y vamos a poner 2 fechas alternativas, ¿no? Para que, bueno, facilitar a todas las personas que puedan estar en una o en otra. Y va a ser durante la primera semana de mayo. Aún no tenemos las fechas concretas, en horario de tarde, para facilitar también que podáis estar pues las personas de una manera más fácil, ¿no? que en horario de mañana, que a veces pues, coincide con nuestra jornada laboral, ¿no? Y os enviaremos la información, ¿de acuerdo? Entonces, si os interesa, pues incluso después la documentación con el modelo de competencias de gestión de la carrera, ¿no? Presentaremos esa propuesta de modelo en el que se especifican, bueno, cuáles pueden ser las competencias de gestión de la carrera que sería interesante pues desarrollar, incluso con una escala, ¿no? de evaluación del nivel de desarrollo de esas competencias, ¿no? Para que se pueda utilizar. Entonces, bueno, es otra propuesta, ¿no? Diferente, pero como está muy relacionada con esta, pues enviaremos la información y pues los que estéis interesadas, perfecto que podáis también participar, ¿de acuerdo? De todas maneras, eso, si la semana que viene, ya como es la última sesión de este ciclo que ya tenemos avanzada la propuesta, pues ya os la comentaríamos ya de manera más concreta también. Pues no sé, ¿tenéis alguna cuestión más que comentar? Hoy, como fue un grupo más reducido, ya digo que algunos compañeras ya me comentaron que no podían estar en la sesión de hoy, entonces ya contábamos que fuera también eso, estuviéramos así menos en esta sesión. Pero bueno, gracias a todas y a todos por estar y por estar siguiendo este ciclo, y si podéis, entonces nos vemos el próximo jueves, que sería ya la última sesión. Teresa ya comentó que no podía, pero le enviaremos la información, y pues los demás esperamos que podamos estar ya con vosotros en ese último ciclo, en ese último webinar. Gracias. Muchas gracias. Entonces, nos despedimos hasta el jueves que viene y también os mantendremos informados de esta otra actividad. ¿De acuerdo? Gracias. Buena tarde. Gracias. Adiós. Gracias.